Sin tacos ni corbata, el matinal ciudadano de Radio USACH. Esta semana el presidente Gabriel Boric anunció un amplio operativo de emergencia para enfrentar una serie de incendios forestales que afectan a las regiones de Coquimbo y Maule. Son cerca de 5.000 hectáreas quemadas por los incendios, siendo las comunas más afectadas las del Monte Patria, hoy que está linda esa zona, San Clemente, Pillúe y Río Claro Molina. Y vamos a conversar al respecto con el geógrafo, académico además del Laboratorio de Ecología y Conservación de la USACH, experto en área silvestre y conservación de la naturaleza, Alberto Alanis, que va a conversar con nosotros esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Hola. Hola. Vale, gracias, Daniela, por la invitación. Gracias a ti para hablar de este tema que nos tiene bien preocupados, que ha sido, eso sí, lamentablemente una tónica de los últimos tiempos, pero quiero partir con algo muy puntual a propósito del cambio climático y todas las consideraciones que se dan, también factor humano, por cierto. ¿Qué rol ha jugado la vegetación aquí, no? El matorral, el pastizal en estos incendios de estas zonas afectadas que detallaba en la introducción. Bueno, una de las cosas importantes dentro de los incendios que se están desarrollando ahora, en el cual el más importante es el que hay en Molina, de hecho el que está aún con alerta roja declarada, más o menos de las 5.000 hectáreas que tú mencionabas, alrededor de 3.500 son solamente de ese incendio, es que estas se han desarrollado en paisajes que tienen muchas plantaciones forestales. Ya hablamos de plantaciones forestales de pino principalmente. Esto es una cosa interesante porque la mayoría de los incendios forestales ocurren en Chile en la zona costera, sin embargo este se está desarrollando en la zona preandina, en el Piedmont, ¿ya? ¿Y a qué se debe? Se debe principalmente a que estas zonas durante los últimos 20 años, últimos 10, 20 años han sido colonizadas por las plantaciones forestales. Entonces hay una relación importante entre plantaciones forestales y ocurrencia de incendios en estos sectores. ¿Y puede explicarnos por qué, sobre todo con este tipo de especies, siempre se alegaba, ¿no?, contra los eucaliptos, que el tema del agua, por supuesto, y los pinos también, que no son propios de esa zona? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esta vegetación o por qué la industria forestal está generando con estas especies en específico y con la misma propagación, ¿no?, de estas plantas o de estos árboles en esa zona, los siniestros? Cuéntanos la relación. Bueno, aquí una de las cosas importantes que se tiene que tratar está asociada, ¿cierto?, a las causas de fondo de los incendios. Por un lado, ¿cierto?, tenemos el tema del cambio climático, pero este cambio climático, esta sequía, ¿cierto?, climática que nosotros tenemos actualmente se agrava con una sequía hidrológica. Ya la sequía hidrológica tiene que ver con que a escala de cuenca existe menos disponibilidad hídrica. Y ahí las plantaciones forestales son importantes porque como son especies que no pertenecen al ensamble nativo de especies, no están adaptadas a las condiciones de sequía que hay acá, ellas toman una cantidad excesiva de agua de las napas subterráneas y las sacan de las cuencas. Esto hace que se desertifiquen. Por lo tanto, tenemos territorios muy secos. Se entiende. Sí. Gracias en ese sentido, Alberto, por aclarar el punto. ¿Y qué pasa con esto de la propagación de los siniestros con las altas temperaturas? ¿Hay relación? Y además, no solo las que hemos tenido ahora en esta, comillas, primavera, que ya no parece primavera, ya nos están advirtiendo, y por favor corrígeme si no es tan así, que podríamos llegar a los 40 grados en el verano. Eso yo leí en varias partes. O sea, sí, actualmente estamos, la zona central de Chile está experimentando una ola de calor, que parte hace más o menos como 3 días atrás y que propicia condiciones súper idóneas para que se den estos incendios. Lo que ocurre cuando tenemos estas condiciones de alta temperatura y tenemos paisajes muy homogéneos, ¿cierto?, dominados por estas plantaciones en zonas con muchas montañas, es de que este calor, cuando una vez que se desarrolla el incendio, ¿cierto?, que obviamente son de causas antrópicas, estos son provocados, ya sea de forma intencional o accidental, pero en esta zona casi el 100% de los incendios son provocados por el ser humano. Lo que ocurre es que la temperatura hace que el aire suba. Entonces, cuando se genera, ¿cierto?, el incendio, tiende a subir y a escalar a través de la ladera, a través del cerro, hacia arriba. Y eso hace muy, muy difícil el control, el cual tiene que basarse principalmente en aeronaves, ya zonas donde es muy difícil que los brigadistas ingresen. Alberto, ya que estás hablando de eso, yo sé que para casi todas las problemáticas que tienen que ver con el factor humano, e incluso las que no, pero de eso se trata la ciencia, la tecnología, el conocimiento humano, aprender, ¿no? Más allá de lo preventivo, que sin duda es vital,
Pero hablemos porque ya lo estás señalando, pero de la reacción. ¿Hemos aprendido a reaccionar bien de las lecciones que tuvimos de estos mega incendios forestales, ¿no? Que son imposibles de no recordar estas catástrofes, en la respuesta, en la logística de emergencia, todo eso, porque sabemos que la prevención es lo vital, pero una vez que no se hizo eso, ya estamos frente al problema. ¿Cómo estamos reaccionando como país? Yo creo que Chile tiene un antes y un después posterior a los incendios, a los mega incendios del año 2017. Durante el gobierno del presidente Piñera se llevó a cabo, ¿cierto?, una actualización de los presupuestos y de las maquinarias necesarias. Yo me acuerdo que en ese momento, de hecho, tuvimos que pedir apoyo internacional y de aeronaves grandes, como por ejemplo el supertanker, etcétera. Pero actualmente existe una batería de maquinarias disponibles que maneja CONAF, ya sean tanto internas de CONAF como otras que se consigue con la FACH y otras que también son arrendadas y que nos dicen que efectivamente la capacidad de respuesta que tenemos ahora es mucho mejor que la que teníamos para el año 2017, ¿ya? Entonces, sí, tenemos una mejor capacidad de reacción. Ahora el problema grande es que las medidas, ¿cierto?, que se basan en maquinaria, en brigadistas, si bien nos ayudan a combatir los incendios una vez que se generan, no solucionan el problema en sí de que se generen los incendios, claro, o que se propaguen, ¿cierto?, desmesuradamente. Y por eso, bueno, recordando que estamos con Alberto Alanis, geógrafo académico del Laboratorio de Ecología y Conservación de la USACH, experto además en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, hagamos el tirón de oreja correspondiente, pero más que el tirón, la precaución, ¿no?, para las conductas preventivas, ¿no?, de las personas, justamente para evitar estos siniestros o estos incendios forestales. Porque uno de repente dice, pero si son cosas de perogrullo, ¿no? Pero son importantes una vez más y aprovechamos nosotros nuestro medio, ¿no?, en una institución estatal y pública para hacer ese llamado, porque la verdad es que la gente se olvida y los chilenos somos así. Una vez más repetimos hasta el cansancio y no podemos seguir en una situación tan dramática por todos los costos que implica. Bueno, ahí yo creo que lo importante es indicarle a la gente que vive, ¿cierto?, en sectores rurales que durante este periodo se empiezan a restringir las quemas, ya cuando se hacen quemas, por ejemplo, agrícolas, por lo tanto no puede generar estas quemas a menos que tenga los permisos respectivos entregados por CONAF, porque se puede someter a incluso penas de cárcel ya por el hecho de que se pueda desarrollar alguno de estos incendios. Por otro lado, a la gente que le gusta ir a hacer trekking, eso, que va a hacer todos estos sectores naturales, importante que no fumen en estos sectores, porque en las colillas de un cigarro pueden generar un incendio, ¿cierto?, un foco, sí, o si van a hacer, o lo otro es llamado a no hacer fogatas, ¿ya? Solamente se pueden utilizar cocinillas con la debida precaución, pero evitar generar fogatas. Las fogatas uno piensa que están apagadas, pero por abajo generalmente quedan prendidas, entonces pasa el viento, mueve la ceniza y se desarrollan estos incendios. Incluso aunque usted la vea por arriba que está apagada, sí, abajo sí hay una parte que queda encendida siempre, se demora de hecho un par de días en apagarse. Ahora, solo para finalizar, yo que soy fumadora, hace muchos años yo sé que en distintos, digamos, recintos, que pueden ser parques nacionales o senderos, ¿no? Básicamente en el sur, que es donde yo más me muevo en las vacaciones, obviamente está prohibido fumar, no se puede, o sea, independiente de que uno pueda tener la precaución, y cada vez más se da esa situación. ¿Tú crees que todavía hay inconsciencia respecto a eso o al menos se producen más por las famosas fogatas porque son el estilo al aire libre, ¿no?, para disfrutar? Yo creo que son ambas en general. Mira, pese a que en los parques nacionales esté prohibido, hay muchos lugares donde se va a hacer trekking que no pertenecen a áreas protegidas y por otro lado uno tiene que pensar que un área protegida de, no sé, 300.000 hectáreas con 4 guardaparques, llevar un control de lo que se hace y lo que no se hace adentro es complicado. Entonces nos faltan muchas veces las personas que no tienen precaución y que se confían, ¿cierto?, y que hacen la fogata o que botan la colilla incluso. No, pésimo. Por lo tanto, ahí el llamado a esas personas es que a tomar conciencia, ¿cierto? Porque en realidad, pese a que muchos de estos tengan que ver con plantaciones forestales, cuando se afectan los bosques nativos, hay mucha fauna nativa de Chile que se ve afectada por estos siniestros.
Absolutamente. Alberto Alanis, geógrafo académico de la USACH, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana a propósito de lo que se llama, qué mal, ¿no? Decir temporada de incendios forestales, sobre todo lo que está afectando, tú lo decías muy bien, en Molina, en San Clemente, Monte Patria, Pillú, entre otras localidades. Un abrazo grande y que tengas precioso fin de semana. Chao. Igual tú, Daniela, gracias por la invitación. Gracias Chao, a ti. Chao. 11 de la mañana, 1 minuto. Vamos a la tanda. Viene un nuevo boletín informativo. Nosotros volvemos en la última hora de programa.